Buongiorno, non solo Anima.tv e qui al convegno La Via della Guarigione, Sapienza Sciamanica e Medicina Moderna con Juan Ruiz Naupari. ¿Quién es el chamán? Interesante pregunta. Hay una definición que a mí me encanta y es lo que enseño. El chamán es aquel que sacraliza la vida cotidiana. Para sacralizar la vida cotidiana necesitamos tener el punto de referencia espiritual con el que existen los seres humanos y la naturaleza en sí misma. Cuando la persona o el ser humano tiene una experiencia donde su conciencia se expande y entra al reino de la esencia espiritual, se da cuenta de que todo está lleno de Dios o del Espíritu. Entonces todo es sagrado el agua, el viento, las montañas, los árboles y obviamente el ser humano. Entonces el chamán es el que sacraliza la vida cotidiana porque tiene la experiencia de que todo está lleno del Espíritu y eso es lo que intenta mostrar a los demás. Se habla de que el chamán puede curar. La enfermedad es la carencia de Dios o del Espíritu en el ser humano. Entonces, ese también es la función del chamán. La curación a través de los medios tradicionales, pero esencialmente llevar a la persona a ese espacio desde donde él también puede sacralizar la vida cotidiana y vivir la vida de una manera feliz. La cosmovisión andina y el sistema Pneuma para la curación de las enfermedades. En la tradición andina se concibe al hombre y al universo en tres partes. La primera parte es, le llamamos el mundo del cóndor, que viene a ser la parte espiritual del individuo, del ser humano. Nosotros, como seres humanos, en lo más sutil contenemos una partícula de Dios o un fragmento de Dios, y eso es la parte espiritual, y esto está asociado al cóndor. Después hay otra parte que nosotros le denominamos el mundo del puma. El mundo del puma está asociado a nuestra mente, la palabra, las emociones, las acciones. Hay otro mundo que es el de la serpiente y nosotros lo asociamos al cuerpo físico. Entonces hay tres niveles de existencia: la parte física o el mundo de la serpiente, la parte del alma o el mundo del puma y la parte espiritual o el mundo del cóndor. Cuando el ser humano pierde el contacto con el mundo del cóndor es cuando adviene lo que nosotros llamamos la enfermedad. He mencionado hace un instante que la enfermedad es la carencia de Dios en nuestra vida. Por tanto, al ser humano hay que llevarlo a experimentar a ese Dios para que él vuelva a apreciar la vida, amarla y volver a encontrar la salud. Uno se enferma cuando tiene no solo el desequilibrio espiritual, porque ya cuando hay desequilibrio espiritual aparece el desequilibrio mental, emocional, obviamente a nivel corporal, celular, a nivel nervioso, y entonces de esa manera es bueno acudir a las plantas medicinales que tienen un gran poder terapéutico para el ser humano, pero esta es una parte del chamanismo. La curación a través de sistemas tradicionales como son las plantas o el fuego o el agua o la tierra, y esto es una gran práctica que ancestralmente existe en nuestra tradición, pero de alguna manera pienso que se olvidó esa otra área que es el área más sensible, más sutil, el área espiritual, porque allí radica la salud. Entonces, obviamente hay que complementar ambos tratamientos. Hay que llevar al hombre a la naturaleza para que se reconcilie con ella. Hay que llevarlo a su propia naturaleza, a su alma, para que vuelva a cultivar pensamientos, emociones y palabras conectadas con la virtud, y hay que llevarlo al espíritu. Bien, ¿cómo llevamos a las personas a su alma y a su espíritu? A través del sistema Neuma. El sistema Neuma es un
camino de conocimiento. Y tenemos una práctica que es preciosa, le llamamos la respiración neuma, y consiste en respirar luz y exhalar luz. Este simple hecho de respirar luz y exhalar luz con la intención de despertar al sanador interior, que es el espíritu, puede hacer que ocurra un gran proceso de expansión de nuestra conciencia. Esto es como ubicarse en un lugar de visión privilegiada, es decir, estar en un espacio desde donde uno puede observar en su vida, en nuestra vida, aquello que es verdadero y aquello que es falso. Esto es como entrar en un estado de éxtasis o en el nirvana, y desde esa experiencia del nirvana que te produce la respiración es como puedes entender tu vida, entender tus relaciones con los demás y entender las razones por las cuales te enfermaste y cuál es la medicina para tu sanación. Entonces, estos tres mundos, el mundo de la serpiente, el puma y el cóndor, deben estar en equilibrio y también deben estar reunidos en lo que yo llamo el gran universo del gran Padre Madre Águila Dorada. Cuando estamos desconectados de esos mundos, obviamente nuestro corazón no late como late el gran corazón del universo. Así que este es el propósito, llevar a las personas a una experiencia única con su corazón. ¿Quién puede acceder a esa dimensión y quién la necesita? Creo que todos necesitamos ascender a la otra dimensión, y realmente a través de la respiración resulta siendo muy fácil. Se nos ha dicho que solo las personas especiales o los chamanes pueden acceder a ese espacio, pero lo que yo estoy enseñando es que todos nosotros podemos acceder a ese espacio y tenemos la herramienta para hacerlo, y esta herramienta es el proceso de la respiración chamánica o la respiración de luz o neumática o espiritual, que nos conecta con ese espacio hipersensible desde donde no solo tenemos la visión panorámica que te he mencionado, la visión real, la visión cabal de lo que es nuestra vida y la conexión con el universo, sino que además allí podemos encontrar a guías espirituales. Entonces, con nuestra experiencia mística o extática que logramos a través de la respiración neuma, además de revisar e integrar nuestra vida en los valores que guardamos en nuestro corazón, también encontramos a guías extraordinarios que pueden ayudarnos no solo a acelerar nuestro proceso de sanación o autoconocimiento, sino también a revelarnos los misterios de la vida, los misterios de la muerte y que hay también en el universo. Acerca de la oscuridad, si nos puedes dar una definición de lo que es y cómo podemos deshacernos de ella. Es un tema bastante amplio. Oscuridad, en la tradición andina tenemos un término que le llamamos oscuridad sagrada, y también existe el término oscuridad corrupta. Una noche no es corrupta, una noche revela las estrellas, y por tanto la noche está representando la sagrada oscuridad. Un niño está 9 meses en el vientre de su madre en un ámbito oscuro, y también es un espacio donde la vida se gesta para que luego nazca a la luz. Entonces, bueno, esto es un ámbito, un concepto de la oscuridad. Pero también, cuando hablamos de oscuridad corrupta, podemos hablar de negatividad. ¿Qué es nuestra negatividad? La negatividad en el hombre es su ego, aquello que le obliga a pensar, a decir y hacer lo que no debe pensar, decir y hacer, y que lo lleva a la enfermedad y por ende al sufrimiento. Y ese es el gran problema del ser humano. Hay estrategias de fondo, obviamente, para trascender esa oscuridad. Y una de estas está asociada a la visión que nosotros tenemos del puma. El puma es un animal, además de bello, relajado. Y gracias a su forma relajada de estar,
entonces tiene la capacidad de observar a su presa y lanzarse a su presa con fuerza y poder, y de esa manera vivir, se alimenta y vive. Cuando el ser humano no está relajado, está tenso o está nervioso, no tiene la capacidad de ver el propio funcionalismo de su mente, no tiene control de sus palabras, de sus emociones, entonces más bien es cazado por el ego. Nosotros tenemos que aprender a relajarnos para observar al ego y cazar al ego, para que de esa manera no muramos a consecuencia de la manifestación del ego en nuestra vida, porque el ego nos lleva, nos obliga a aquello que nosotros no queremos hacer. Esto es bastante interesante. Realmente todo el ser humano, todos los seres humanos tienen la tendencia de la felicidad. Todos queremos ser felices. Sin embargo, hacemos y decimos cosas que contradicen esos principios o ese anhelo. ¿Cuál es la razón? La razón es el ego. Es esa parte oscura en nosotros que es la negatividad, que nos lleva por el camino equivocado y que es el causante principal de nuestros conflictos personales y también de nuestras enfermedades. Entonces, la propuesta en Neuma del chamanismo es de un chamanismo esencial, más profundo, más noble, más conectado con el corazón. Y si tú conectas con el corazón, entonces estás conectando con el amor, con Dios. Nosotros le llamamos a ese poder Munay. Y Munay en quechua significa Munay y significa, se expresa Munay en quechua y significa el poder sobrenatural del corazón, que tiene el gran poder de rehacernos físicamente, energéticamente y espiritualmente. Te pedimos que nos cuentes una experiencia extraordinaria de un viaje que hayas tenido. Bien, ya que la camarógrafa es mujer y tú eres mujer, entonces recuerdo una experiencia muy hermosa en la que yo estaba en una montaña muy gigante, muy grande, y descubrí que esa montaña era una gran águila. Estaba tan cerca a esa montaña que no sabía que era un águila. De pronto con el corazón intuí de que no era una montaña exactamente, sino que era una gran águila, y que esa águila era femenina. Entonces fui invitado al corazón de esa gran águila. Y allí, en ese espacio, pude ver de que el corazón tiene dos ventrículos, y eso lo sabemos todos, pero fue importante porque me dijeron que a diferencia del hombre y la mujer, el hombre se maneja con la cabeza o con el cerebro, inclusive con los dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, pero que en el futuro la mujer conocerá más acerca del corazón y su ciencia, y que estos dos ventrículos, el izquierdo y el derecho, dan las características artísticas, esas inclinaciones que las mujeres tienen para el color, para las joyas, para el perfume, para el arte, para la estética. Y también aquellas mujeres que se deciden caminar por el sendero de la razón, de la intelección, de la filosofía. Entonces me dijeron, son dos naturalezas distintas. Uno es el hombre. Al hombre podemos decirle, ok, este hombre es de hemisferio izquierdo y este hombre es de hemisferio derecho. La humanidad todavía no sabe que la mujer es otra creación y que ellos no están regidos por la mente, sino están regidas por el corazón. Y se hablará de que hay mujeres de que son y pertenecen al ventrículo izquierdo y al ventrículo derecho. Y esto es algo que estoy compartiendo con las mujeres en muchos lugares para que alguna vez ellas puedan tener una experiencia de esta naturaleza y empiecen a desarrollar la teoría basada en una experiencia que yo tuve. Así que invito a las mujeres a que puedan conseguir una experiencia de esta naturaleza en este nivel, porque las mujeres son otro origen, eso es otra evolución, otra especie, otra creación, inclusive puedo atreverme a decir más evolucionada, mucho más desarrollada, pero obviamente ellas tienen que descubrirlo.